Listo. Buenas noches a todos, ¿verdad? Pues vamos a empezar con nuestra cápsula de hoy. Vamos a esperar unos minutos para saber quiénes se van conectando y por ahí quienes se vayan conectando también que nos puedan decir si se escucha bien, si nos manden por ahí un saludito o algo para saber que ya están en contacto con nosotros. Mandamos un saludo a Surisadai. Gracias por conectarte, que Dios te bendiga. Vamos a esperar solo unos minutitos para esperar que algunos más se puedan conectar y pues empezar con el tema de hoy, que va a ser nuestro primer tema sobre adiestramiento espiritual. La intención de todas estas cápsulas va a tener el objetivo de poder adquirir conocimiento que nos va a permitir desarrollar nuestra capacidad espiritual que hemos recibido en Cristo Jesús, ¿verdad? Y bueno, un saludo a Ciel. Gracias por conectarte y gracias por estar en este momento con nosotros, ¿verdad? Bendiciones, Suri. Y bueno, vamos a esperar solo unos minutitos. Mientras les voy comentando, bueno, pues el objetivo es realmente desarrollar nuestro espíritu. Somos seres tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo. Y creo que hemos dado un tiempo a nuestro cuerpo, hay un entendimiento claro, la necesidad de cuidar nuestro cuerpo. También a través del estudio y conocimiento cuidamos nuestra mente, cuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestras emociones, pero creo que no hay tanto conocimiento, tanto desarrollo en el aspecto espiritual, y por eso estas cápsulas tienen que ver con lo que es el adiestramiento espiritual. Y el tema que vamos a estudiar el día de hoy es un tema que lo titulé de esta manera, dice guerra espiritual, una guerra tridimensional. Mandamos un saludo a Mónica, qué bueno que estás conectada, Mónica. Esperamos que lo que vamos a exponer el día de hoy te sea de bendición. Un saludo a Maguito, gracias por estar conectada. Y bueno, pues vamos a esperar solamente un minuto más y empezamos con nuestra cápsula del día de hoy. Solamente un minuto más. Si quieren mandar algún saludo, si quieren, no sé, mandar también preguntas, ¿verdad? La idea es hacerlo de una manera dinámica, así que mientras vamos desarrollando el tema, si tienes alguna pregunta, por favor, no te detengas y haznos esa pregunta. Si tenemos tiempo, en el momento la contestamos, y si no, nos comprometemos a quedarnos con la pregunta y en la siguiente cápsula poder responder. Un saludo a Areli, ¿verdad? Saludos a Areli. Ella es parte de la causa de que estemos incursionando en las redes sociales, ¿verdad? Saludo a Brian, a Sonia también, Ale Núñez, hija, Dios te bendiga, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos, y yo creo que es un buen momento para que empecemos con nuestras clases, con esta cápsula. Jocelyn, un saludo, hija. Chio, un saludo también a Chio, un afectuoso saludo a Chio. Y bueno, recuerda que puedes hacer preguntas, si podemos contestarlas en el momento lo haremos, y si no, las contestaremos en la siguiente cápsula. Te comento, lo vamos a estar tratando de hacer lunes, miércoles y viernes. Vamos a estar enviando estas cápsulas, y bueno, la dirección que irán tomando tendrá mucho que ver con las preguntas que tú nos hagas, así que ten la libertad de hacernos preguntas sobre algunos temas, todo referente a lo que es el adiestramiento espiritual. Y bueno, el tema de hoy es guerra espiritual, una guerra tridimensional. Y quiero comenzar contándote una historia que es una historia mía. Yo tendría 14, 15 años, y recuerdo que en mi hogar llegó un día, bueno, no llegó, ¿verdad? Un cuñado mío trajo una ouija, una tabla ouija a la casa, la trajo, la dejó ahí. A mí me llamó mucho la atención, nunca había jugado la ouija. En las películas, alguna que otra anécdota, bueno, pues que es un juego
pones la tablita, que le pones las manos encima al triangulito y que a través le puedes hacer preguntas y te contesta. Y recuerdo muy bien que, pues, curiosidad, yo tendría 14, 15 años máximo, la curiosidad me llevó a tomar esa tabla y recuerdo que puse mis manos, empecé a hacer preguntas, diferentes preguntas, y lo sorprendente fue que esta tabla empezaba a darme respuestas a las preguntas que yo hacía. Um, Recuerdo muy bien que en la noche, después de haber jugado con la Ouija, llegué a mi recámara, me recosté, no estaba acostado, es decir, no me estaba acostando, simplemente llegué y me tumbé sobre la cama y en ese momento ya no pude moverme. Me quedé totalmente paralizado, no podía mover ni un dedo, no podía abrir los ojos, no podía hablar, no podía hacer nada. Y me espanté muchísimo y después de un tiempo ya pude moverme. Y recuerdo que lo primero que pensé, dije, ya sé, estaba dormido y quería despertarme. Eso fue el primer pensamiento que me vino. Pero inmediatamente después de yo haber pensado eso, otra vez con los ojos abiertos, ya no con los ojos cerrados, con los ojos abiertos me vuelvo a quedar paralizado, ya no puedo moverme, por más que trato de hablar, por más que trato de mover, no puedo moverme. Para esto estoy consciente de todo lo que está sucediendo a mi alrededor, pero no puedo moverme. A partir de ese día, durante todos los demás días y durante mucho tiempo, yo empecé a vivir esta experiencia que era aterradora para mí, que me espantaba. Algo que no te comenté es que llegaba a tener la sensación de que algo se me metía por el estómago, pero yo no sabía qué era eso. Empecé a comentarlo con mi familia, pues, con la gente, a ver lo que me estaba sucediendo y a ver quién podía ayudarme. Y recuerdo que alguien me dijo, es el muerto, se te subió el muerto. Y bueno, yo a través de los años he estado preguntando y mucha gente que ha vivido esta experiencia. Y bueno, a mí me dijeron, dile de groserías y se va a ir. Y yo recuerdo que le dije todas las groserías que me sabía y nunca se fue. Pasó el tiempo y hasta que yo conocí a Jesús como mi Señor y mi Salvador, hasta que conocí a Jesús y aprendí sobre lo que te quiero hablar hoy, los frentes de batalla, sobre la guerra espiritual, hasta que yo entendí lo que estaba sucediendo a nivel espiritual en mi vida, fue cuando pude en Cristo encontrar una solución para que eso me dejara de suceder. Y bueno, yo te cuento este testimonio porque me di cuenta que mucha gente sabía realmente qué es lo que estaba sucediendo conmigo. Algunos decían que era el muerto, que el muerto quería hablar conmigo, que no sé, que le dijera de groserías, etcétera. Había muchos. Recuerdo una persona que me dijo es un demonio, pero también recuerdo que esa persona no supo más que decirme. Me dijo es un demonio, pero no me dijo cómo poder librarme de ese demonio si es que así era. Y bueno, hoy a través de los años puedo entender por la palabra, por lo que Dios nos ha permitido vivir, que lo que estaba sucediendo conmigo es que en esa experiencia yo estaba siendo testigo de una, más bien estaba siendo consciente de lo que los seres humanos enfrentamos. Y esto que enfrentamos los seres humanos se llama guerra espiritual. Nosotros como seres humanos, todos los seres humanos, estamos enfrentando una guerra espiritual. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña en diferentes partes, en diferentes versículos. Es más, creo que por todas partes de la Biblia encontramos referencias directas e indirectas hacia la batalla que estamos enfrentando. Los seres humanos enfrentamos una guerra espiritual. Efesios 6:12, por ejemplo, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, diciendo que no tenemos lucha contra seres humanos, ni carne ni sangre, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad. Entonces tenemos una batalla espiritual que además de que es una batalla que tiene diferentes frentes, diferentes dimensiones. Batallamos con diferentes enemigos. No es solo un enemigo, son varios enemigos. 2 Corintios 10:4 nos habla de las armas de nuestra milicia, haciendo referencia a que estamos en una guerra y esta guerra es una guerra que nosotros necesitamos primeramente entender, saber que hay una guerra y después de ello cómo debemos de enfrentarla, porque en Cristo Jesús
podemos enfrentar con eficacia y para victoria esta guerra. Esta guerra es una guerra que yo le llamo una guerra tridimensional, porque la Biblia nos revela que de manera general podemos discernir y podemos encontrar en la palabra que hay tres enemigos generales que todo hombre está enfrentando todos los días de su vida. ¿Sí? Me gustaría, si tienes una Biblia ahí cerca, que pudieras tomarla y buscar la carta de los Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, pero de cualquier manera yo te voy a leer lo que dice la Biblia en esta carta. Dice lo siguiente: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Mira lo que dice: siguiendo la corriente de este mundo. Ese es uno de los enemigos que enfrentamos cada día de nuestra vida. Hay una corriente en este mundo. La Biblia, Juan, el apóstol Juan, en la primera carta, lo llama el mundo, y no está haciendo referencia a la humanidad, no está haciendo referencia a los seres humanos, está haciendo referencia a una estructura que está de manera subliminal, de manera encubierta detrás de costumbres, de tradiciones, tiene diferentes formas, que de hecho la intención es que dedicar una cápsula para hablar solamente del mundo, pero de manera general te digo que Juan decía, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, y él hace referencia a tres aspectos del mundo. Dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Así que no está hablando de seres humanos, no está hablando de la humanidad, no está hablando de ciertos grupos de personas, está hablando de estructuras, que son estructuras de pensamiento, que son principios contrarios a la palabra de Dios, que son antivalores, ¿verdad? Pero bueno, ese es el primer enemigo. Sigo en mi lectura en Efesios 2, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y habla del espíritu, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Y esto habla del segundo frente de batalla. ¿Cuál es el segundo frente de batalla que estamos enfrentando los seres humanos en la tierra? Es el reino de las tinieblas. Seres espirituales que no podemos ver porque son de otra dimensión, son espirituales, pero que podemos ver sus manifestaciones. A mí me gusta mucho cuando toco este tema ejemplificarlo como la batalla que tenemos contra las bacterias, los virus, ¿verdad? Estos seres, las bacterias, los virus, son organismos que son tan pequeños que nosotros no podemos ver, pero sin embargo podemos discernir su presencia, porque por ejemplo cuando a alguien le da gripa, ¿verdad? No ve la bacteria o el virus que le produce la gripa, pero sí puede darse cuenta de la presencia de estas bacterias o de estos virus a través de los síntomas. Les da fiebre, les da tos, el flujo nasal. Todas estas características permiten que, aunque no podemos ver nosotros a estos seres microscópicos, nos damos cuenta que están ahí por los efectos que causan. Y de la misma manera, el reino de las tinieblas, el reino donde están los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes de maldad, son espíritus que será un poco complicado, ¿verdad?, que podamos verlos, pero podemos discernir su presencia a través de las cosas que ellos producen. Pues la Biblia dice que el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, el segundo enemigo, el primer enemigo es el mundo, el segundo enemigo es el reino de las tinieblas, compuesto por este ejército de espíritus malignos. Y sigo leyendo, dice: en el cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y este es el tercer enemigo que nosotros tenemos, se llama la carne. El mundo y el reino de las tinieblas son dos enemigos que tenemos, pero son enemigos externos. La carne es un enemigo interno que está dentro de nosotros, y que a mi parecer, y vamos a ir también haciendo una cápsula del reino de las tinieblas, otra cápsula de lo que es la carne, pero a mi parecer el enemigo más peligroso que nosotros enfrentamos no es el diablo, no es los espíritus malignos,
no es el mundo, sino el enemigo que está dentro de nosotros, llamado carne, que la Biblia también lo llama las concupiscencias, que también lo llama el viejo hombre. Y bueno, estos enemigos, estos frentes de batalla que todo hombre está enfrentando todos los días de su vida, nosotros necesitamos pues conocerlos, saber cómo operan, saber cómo afectan nuestra vida, cómo influyen sobre nuestra vida para poder pelear en contra de ellos, ¿verdad? Si somos ignorantes de estos enemigos, pues entonces va a ser muy difícil que podamos enfrentarlos, va a ser muy difícil que podamos vencerlos, porque si no los podemos discernir, ni los podemos comprender, ni saber cómo operan, pues entonces no vamos a poder vencerlos. Pero damos gracias a Dios por su palabra. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra nos revela las estrategias del enemigo, las estrategias del mundo, la operación de la carne, y también nos revela cómo podemos vencerlo, ¿verdad? Solamente para poder confirmar un poquito más lo que ya te he comentado, pues quiero hacer referencia a algunas palabras del mismo Señor Jesucristo. Él reconocía a estos tres enemigos. Además de haberlos reconocido, también los venció, y esa, bueno, eso es una tremenda, gran noticia. Si Él venció, y en su victoria, en su poder y en su nombre, nosotros también podremos vencer. Y en las cápsulas que siguen también vamos a hablar de cómo aprender a tomar esa victoria, cuál es la forma eficaz de tomar esta victoria para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Bueno, el Señor Jesús, por ejemplo, en Juan 16, 33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. ¿Sí? Vemos al Señor Jesús haciendo referencia a esa batalla contra el mundo y declarando que Él fue contra el enemigo llamado mundo. Que aclaro nuevamente, no estamos hablando de razas, no estamos hablando de sectores humanos, no estamos hablando de personas, estamos hablando de una estructura espiritual que se va infiltrando en las culturas, se va infiltrando en los valores, se va infiltrando en los pensamientos, y van destruyendo los principios y los valores de Dios. También el Señor Jesús, 12:28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús, el Señor Jesús, fue alguien que fue criticado duramente, porque Él, cuando estuvo aquí en la tierra, mucha gente que estaba oprimida por demonios, gente que estaba atormentada por espíritus malignos, gente que estaba esclavizada por espíritus de enfermedad, el Señor Jesús los liberó, y Él fue criticado muchas veces por ello. Pero Él, con esas palabras, él enseña y dice que Él echaba fuera a los demonios por el Espíritu Santo, y que esa era una señal de que el reino de Dios se había establecido. Jesús viene a dar libertad. Y bueno, toco este versículo para poder confirmarte que el Señor Jesús también reconocía e identificaba a este enemigo llamado el reino de las tinieblas. Y bueno, el tercer enemigo, la carne. Este versículo, Mateo 8:22, dice lo siguiente: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el Señor Jesús, de esta manera y de otras maneras, ¿verdad? Recuerdo en Juan 8, Él habla con algunos hombres diciéndoles: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y estos hombres le preguntan: ¿de qué vamos a ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos? Y Jesús les responde: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, el Señor Jesús reconocía que había una esclavitud dentro del corazón del ser humano. Hablaba del corazón malo, hablaba de los pensamientos perversos, de los deseos perversos, ¿verdad? Y bueno, estas son palabras del Señor Jesús, solamente para confirmarte que no solamente los apóstoles, sino el mismo Señor Jesús reconocía estos tres frentes de batalla. Y me gustaría terminar comentándote que en el Antiguo Testamento también vemos alusión a estos tres frentes de batalla. La primera carta de Corintios capítulo 10 nos dice que lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue escrito como ejemplo y para enseñanza nuestra. Y bueno, puedo mencionarte que el pueblo de Israel en Egipto y en la tierra de Canaán representa la batalla contra la influencia del mundo. El pueblo de Israel en Egipto tenía una batalla porque estaba dentro de una cultura que era completamente contraria a los principios de Dios. ¿Sí? Estaban batallando contra Egipto, representa el mundo.
pero también en la tierra de Canaán, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que cuando Él entre a la tierra de Canaán, que no aprenda a hacer como esos pueblos hacen, que no aprenda sus prácticas, que no aprenda lo que ellos hacen, porque está hablando de influencia, ¿sí? Entonces la batalla que tenemos contra el mundo es que el mundo quiere influenciar nuestras vidas. Y nuevamente, ¿verdad? Porque sé que esta enseñanza la puede oír mucha gente. No estoy hablando de personas, no estoy hablando de culturas, de grupos humanos, estoy hablando de estructuras de pensamiento, de antivalores, estoy hablando de aquellas estructuras y argumentos que son contrarios a los principios y a los valores de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, a mi parecer, los gigantes son los representantes del mundo del reino de las tinieblas. ¿Por qué los gigantes? Bueno, porque los gigantes, de hecho la Biblia habla de la raza de los gigantes no eran seres humanos, los gigantes eran otra raza, eran otros seres, ellos eran diferentes a los seres humanos, tal vez similares en algunas cosas, pero no eran considerados seres humanos, sino los gigantes, los caídos, los nefilín, y ellos, a mi parecer, representan el reino de las tinieblas. Cuando el pueblo de Israel llegaba a la tierra prometida para poder pues conquistar su tierra, uno de los grandes enemigos o de los grandes oposiciones que miró el pueblo de Israel fue los gigantes, y esos gigantes representan el reino de las tinieblas. Y la batalla contra la carne es representada por el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, 40 años en el desierto. En esos 40 años la Biblia dice que Dios los metió al desierto para poder ver sus corazones, si habían o no habían de obedecer sus mandamientos, si iban a ser fieles, si iban a ser obedientes, si iban a ser íntegros, ¿verdad? Y bueno, una frase que yo aprendí, que he oído a varios predicadores, es que Dios sacó a Israel de Egipto, pero Israel nunca sacó a Egipto de su corazón. Entonces, la batalla contra la carne, y como lo dije hace rato, para mí la batalla más fuerte y la más importante a vencer, la que nos va a permitir vencer al enemigo reino de las tinieblas, al enemigo mundo, va a ser primeramente a vencer a nuestra carne, a nuestras concupiscencias, a nuestro viejo hombre. Y ya hablaremos con detalle en ello. Y bueno, pues ya para terminar, simplemente quiero decirte que es Dios el que adiestra nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla. Acerquémonos a Dios, dejemos que Dios nos enseñe a través de su palabra, de su Santo Espíritu, cómo enfrentar estos tres enemigos y cómo vencerlos, porque en Cristo tenemos la victoria. La palabra nos describe como más que vencedores. Si el Señor ha vencido, en Él también tenemos nosotros la victoria. Y la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Espíritu Santo también es el agente que Dios ha proveído a nuestra vida para poder vivir en el Espíritu y de esta manera vencer las obras de la carne. Termino diciéndote, empecé con una historia que tenía que ver con mi vida, una historia que fue tormentosa para mí, el vivirlo día tras día. Llegó un tiempo que yo decidí dormirme en la sala, yo tenía mi propia recámara, me dormí en la sala para tratar de ver si ahí ya no me sucedía, pero me siguió sucediendo. Solo Jesús, solo a través de su palabra, de su Santo Espíritu, de su poderoso nombre, es que yo encontré la libertad. Y lo más maravilloso de todo esto es que al pasar del tiempo el Señor me ha permitido ahora poder enseñar estos principios, poder enseñar sobre el poder de su santo nombre, de su Santo Espíritu, y poder decir esta noche que en Cristo Jesús hay victoria, que en Cristo Jesús hay libertad. Y bueno, esta es la cápsula del día de hoy. La intención es que sean cortas, que sean breves, y si te surgió alguna pregunta por este tema, por favor mándanos la pregunta. Si estás interesado en conocer sobre algunos otros temas, todos los temas, la idea es que tengan que ver con el adiestramiento espiritual referente a la palabra, referente a los hijos de Dios. Entonces escríbelas por favor y vamos a buscar la manera de contestarte cada pregunta, y esperamos en Dios que sea de gran bendición estas cápsulas.
pues un abrazo a todos. No sé quién más está conectado, si hay algunas preguntas por ahí. Vamos a dar unos minutitos para ver preguntas que hay. Y bueno, a Cris, qué gusto saber que estás conectada. Un abrazo también a Adri Zamora, que Dios te bendiga. A Adriana Arroyo, mi hermana, ¿verdad? Gracias por estar conectada. Alex Gutiérrez también un abrazote. A Isaki, un abrazo, hijo. Qué bueno que están conectados. Y bueno, no sé si se me pasó alguien en el camino para saludarle, pero pues muchas gracias por estar atentos a esta cápsula. Díganos por favor si les gusta, si necesitamos agregar algo más, tengan la confianza porque este tiempo es para ustedes. Estoy leyendo una pregunta, o más bien tratando de leerla. Dice, Jesús nos enseña a echar fuera demonios, pero ¿cómo pelear contra principados y potestades? ¿Hay rangos de lucha espirituales? ¿Cómo prepararnos para pelear contra esto? Bueno, la intención es poder tener cápsulas. La idea es desarrollar algunas cápsulas que tienen que ver contra la guerra contra el reino de las tinieblas, otras contra la batalla contra el mundo y otra contra la batalla contra la carne. Entonces vamos a ir contestando esas preguntas en cada una de estas cápsulas, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta, pero bueno, ten por favor la confianza de mandar tus preguntas y te mandamos un abrazo bien fuerte. Me están preguntando también, hablar de principados es referirnos a principios que rigen una cultura o son espíritus que gobiernan un lugar. Bueno, esta pregunta creo que sí la podemos contestar de manera bien rápida. Cuando Daniel, en el capítulo 10 de Daniel estuvo esperando una respuesta, estuvo clamando, estuvo ayunando 21 días. Dice que cuando llegó el mensajero para darle este mensaje que venía del cielo, el mismo mensajero le dice, desde el día que dispusiste tu corazón, desde ese día fui enviado a ti, pero el príncipe de Persia, dice, se me opuso. Y dice, estuve ahí hasta que llegó Miguel, otro príncipe, pero este príncipe es del reino de los cielos. Dice, y él me ayudó y entonces fui librado y termina de dar su mensaje. Dice, terminando de dar mi mensaje, voy a regresar y enfrentaré al príncipe de Grecia. Entonces los principados son espíritus, pero son espíritus de un rango alto que gobiernan naciones, que gobiernan imperios, que gobiernan regiones como continentes, son espíritus, ¿verdad? No hablando de principios, sino de espíritus de un rango de principado. Sí, espero que esta respuesta le haya ayudado a quien nos hizo esta pregunta. Me está preguntando por ahí Mónica si los ángeles eran hijos, que si los gigantes eran hijos de ángeles con humanos. Bueno, hay dos posturas. Una postura es que eran los hijos de Enoch, no, los hijos sí, de Enoch, y la otra es que eran la mezcla de ángeles caídos con seres humanos. Y vamos a darle una cápsula completa a este tema para poder darle los argumentos por los cuales quienes dicen que eran los hijos de Enoch y por qué razón, y quiénes eran y por qué otros dicen que eran los ángeles caídos que se habían metido con las mujeres, con las hijas de los hombres, ¿vale? Pero vamos a dejarlo para una cápsula porque creo que lo merece el tema. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Aprovechemos estos últimos minutos porque estamos a punto de despedirnos y pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por conectarse y vamos a estar lunes, miércoles y viernes a las 7:30. La idea es que sea una cápsula breve para que tú puedas continuar con tus actividades. Y bueno, ¿alguien más? Bueno, pues un saludo a todos, que Dios les bendiga, que el Señor sea con ustedes. Y bueno, recuerden que tenemos 3 enemigos generales que estamos enfrentando todos los días. Y también recuerden que estos 3 enemigos en Cristo Jesús han sido vencidos. Que el Señor nos da la victoria, que el Señor nos adiestra, nos capacita para poder vivir en victoria sobre estos 3 enemigos. Que Dios les bendiga.
Señor sea con todos ustedes. Bye.